Hola, hola, buen día. Vamos hoy a comenzar a abordar este tema que se llama integrales de funciones trigonométricas y lo haremos en un par de videos ya que es un tema que pues requiere un poquito más de cuidado ya que puede tener distintas variantes, sobre todo en el uso de pues de las fórmulas y de la simplificación a la hora de expresar el resultado de alguna manera, ya que se tienen que usar identidades trigonométricas en muchos de estos ejercicios. Entonces lo llevaremos con cuidado en un par de sesiones, ¿sale? Muy bien, bueno, primero tenemos un formulario aquí de 10 fórmulas para funciones de tipo trigonométricas, de las cuales pues, utilizaremos algunas en los ejercicios que resolvamos el día de hoy, ¿sale? Bueno, es importante destacar aquí que además de estas fórmulas es necesario tener a la mano un formulario de identidades trigonométricas porque, insisto, hay integrales o funciones que se pueden hacer de manera directa con estas fórmulas, pero en otras ahí parecería que no se adapta ninguna fórmula y entonces tendríamos que empezar a tratar a la función por medio de identidades de tal modo que la podamos adaptar a alguna de estas fórmulas, ¿correcto? Bueno, pues empecemos con un par de ejemplos muy simples para que veamos más o menos de qué va el trato con estas fórmulas que tenemos aquí. Lo hacemos por medio de estos dos ejemplos y luego hacemos unos un poquitito más elevados, digamos. Primero tenemos aquí la integral de la tangente de bx de x. No se te olvide, el diferencial nos indica la variable, entonces x es variable y lo que no es variable hemos dicho que es constante. Entonces aquí trataremos a la b como una constante. Bueno, lo primero, cuando nos presenten una integral con funciones trigonométricas, será ver si hay una integral, una fórmula que se pueda adaptar inmediatamente o lo más próximo que se pueda a la integral que estoy buscando. En este caso, tenemos tangente de bx de x. Bueno, no es una integral nada compleja y yo me fijo aquí en esta fórmula 7 que tengo la integral para la tangente de v de v. Ok, entonces me empieza a sugerir que tal vez sea necesario hacer un cambio de variable, que yo llame v al argumento de la función, en este caso bx, y entonces vamos a ver, vamos a tratar a esta parte de aquí como v. Vamos a hacer ese cambio de variable. V entonces lo vamos a declarar como bx, ¿sale? Entonces, fíjate, estamos tratando de llevar ahora la integral a la integral de tangente de v. Para adaptarla a esta fórmula ya solo necesitaría el diferencial de v y cambiarlo por algo que tenga que ver con este de x. ¿De dónde sacamos ese diferencial de v que necesito? Pues de la misma v haciendo su diferencial, ¿no? Ya saben, diferencial de una función es la derivada de dicha función, en este caso la derivada de bx por el diferencial de la variable independiente, que en este caso es x. Una derivada bastante sencilla, en este caso es constante por función, la derivada de x es igual a 1, entonces dv sería igual a b por dx. Correctísimo, entonces fíjate, yo necesito cambiar en esta fórmula el dx y entonces lo puedo despejar de aquí. Despejado, tendríamos que dx es igual a dv sobre b. Entonces esta parte de aquí lo cambiamos por dv entre b. De tal modo que nuestra integral nos va a quedar integral de tangente dv sobre 3. Ya de aquí bastante sencillo, el 3 sale como una constante, un tercio de la integral de la tangente de v de v. Muy bien, en este punto, pues ya bastante simple, sería un tercio. ¿Qué nos dice la integral de la tangente de v? Pues que es el logaritmo natural de la secante de v más la constante de integración. Y bueno, aquí hagamos este paréntesis para que no se nos mezcle.
Por lo tanto, esta integral sería igual a 1/3 del logaritmo natural de la secante de v. ¿Quién era nuestra v? De x más la constante de integración. Y ahí terminaríamos este primer ejercicio, bastante sencillo, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente. El siguiente ejercicio dice la integral de la secante de ax, tangente de ax, de x. Obviamente aquí la variable es x y entonces a será considerado como una constante. Bueno, insisto, lo primero es ver si hay alguna fórmula que se adapte directamente a nuestra integral. Entonces veamos. Es la secante de un argumento por la tangente de un mismo argumento. Y entonces tendríamos aquí la fórmula número 5. Secante de v, tangente de v, dv. Esto aplica porque los argumentos de las funciones son exactamente iguales como aquí. Ambos son v. Si aquí yo, por ejemplo, tuviera ax y acá bx, ya no se puede aplicar esta fórmula. Esta fórmula es exclusiva para cuando los dos argumentos en ambas funciones trigonométricas es el mismo, ¿no? Cosa que sucede aquí. Y entonces, pues la misma fórmula nos está sugiriendo que el argumento de la función se ha declarado como una nueva variable v. En este caso, pues a este ax es al que estaremos declarando como la nueva variable v, ¿sale? Entonces, declaramos v en este caso como ax, ¿vale? Entonces, yo lo que estoy tratando es ahora de llevar esta integral a secante de v, tangente de v, y habría que cambiar este dx por un diferencial de v. Lo hacemos otra vez de aquí y volvemos a lo mismo. El diferencial de una función es la derivada de dicha función, en este caso la derivada de ax, por el diferencial de la variable independiente, una derivada simple como acá arriba, derivada de x es igual a 1, entonces dv es igual a por dx. Como yo quiero cambiar a dx, pues lo despejamos. dv sobre a sería dx. Entonces cambiamos este dx por dv entre a. De este modo, la integral sería secante de v tangente de v por dv sobre a. En dicho caso, a es una constante, saldría de la integral como 1 sobre a, integral de secante de v, tangente de v, diferencial de v. Y estamos ya en posibilidades de aplicar la fórmula 5. Integral de secante de v, tangente de v, diferencial de v es igual a 1 sobre a, esta es la constante, permanece igual. Y esta integral vemos que es secante de v más la constante. Revertimos el cambio de variable para dejar a la integral en términos de x que estaba originalmente. Entonces sería 1 sobre a secante de v, que v fue declarada como a por x, más la constante. Y entonces ahí terminaríamos ese segundo ejercicio. También bastante sencillo, era simplemente para ver cómo podemos identificar cuando se puede aplicar una de estas fórmulas de manera directa, ¿sale? Bien, pasemos a algunos ejercicios un poquito más complejos. Bien, y tenemos a continuación este ejercicio, integral de dx sobre coseno cuadrado de bx. Si tú eres observador, puedes darte cuenta que ninguna de estas 10 fórmulas puede aplicarse de manera directa a esta integral. Cuando eso suceda, entonces tendremos que comenzar por buscar una identidad trigonométrica que me permita poder transformar esta misma integral en una integral que pueda adaptarse a alguna de estas fórmulas, ¿no? Y entonces vamos al formulario de identidades trigonométricas y buscamos pues alguna que podamos utilizar. Fíjate, aquí ¿qué tenemos? Bueno, si yo, para que sea más evidente qué identidad podemos utilizar, vamos a transformar esto de la siguiente manera. Es como si yo tuviese
1 sobre coseno cuadrado de bx y el dx, ponerlo acá afuera, ¿no? Bien, en ese sentido, digamos, este cuadrado, pues como 1 al cuadrado sigue siendo 1, es como, digamos, podría expresar entonces esta integral como integral de 1 sobre coseno de bx al cuadrado de x, ¿no? O sea, todo esto es lo mismo. Y la única intención aquí fue acomodarla de alguna manera que vieras o pudieras darte cuenta en un formulario de identidades que esta es una identidad de tipo inversa. Tenemos en los formularios de identidades que 1 sobre coseno de alfa, o sea, de algún argumento en particular, la inversa del coseno es la secante, ¿sale? Entonces, podemos utilizar esta identidad y hacer ese cambio aquí. Entonces, me quedaría integral de quién es 1 sobre coseno, pues la secante. El argumento va a permanecer igual, en este caso el argumento es bx y ya sería al cuadrado de x, que también se puede expresar como integral de secante cuadrada de bx diferencial de x. Y entonces ya hicimos una transformación usando una identidad, ¿no? Si aplicamos una identidad y llegamos a una nueva integral, hay que ver si esta integral ya puede ser resuelta con alguna de las fórmulas de aquí. Y pues bueno, tenemos integral de secante cuadrada de una función y entonces la fórmula 3 nos permite integrar una secante cuadrada de una función, nada más haciendo un pequeño cambio de variable. ¿Quién sería el cambio de variable aquí? Pues sería secante cuadrada de v, entonces me quedaría declarar a v como bx, ¿no? Y entonces hacemos esa declaración de cambio de variable, llamamos v al argumento bx y sacamos su diferencia, que lo hicimos en el primer ejemplo, ¿no? Derivada de bx sería b, porque la derivada de x es 1 por b, y dx, ¿no? Yo aquí necesito cambiar a dx, entonces lo despejamos. dv sobre b es igual a diferencial de x, ¿no? Entonces, este diferencial de x me queda como dv sobre b. Y entonces, pues haciendo los cambios correspondientes, me quedaría integral de la secante cuadrada de v por la diferencial de v sobre b, que b al ser una constante puede sacarse de la integral y ya me quedaría integral de secante cuadrada de v dv. Muy bien, esa integral pues ya la puedo obtener de nuestro formulario en la fórmula 3, que dice la integral de la secante cuadrada de v de v es la tangente de v más la constante de integración, y pues terminaríamos esta integral realizando el cambio de variable correspondiente o revirtiéndolo. V fue declarado como bx más la constante. Y entonces pues aquí terminaría esta integral. Si te fijas, pues la única complejidad que tuvo fue hacer el uso de alguna identidad trigonométrica para poder adaptar la integral a una de las fórmulas que tengo. Entonces, aquí la lección es la siguiente. Si no hay una fórmula que se pueda aplicar de manera directa en integrales trigonométricas, siempre habrá que buscar el camino por una identidad, ¿sale? Una o varias, incluso hay ejercicios donde hay que usar más de alguna identidad. Bueno, veamos otro ejemplo que nos ayude a comprender un poquito mejor. Y bien, tenemos ahora este ejercicio que dice que quiero calcular la integral de x cosecante de 4x cuadrada de x. Bueno, si tú dices, ok, hay una fórmula así, digamos, directa, pues directa no lo hay, ¿no? O sea, aquí tenemos una cosecante de v, pero aquí lo que nos viene estorbando es este primer término. Si yo no tuviese tal vez esta x, podría usar de manera tal vez directa esta función, pero bueno, esta fórmula, pero sin embargo, pues parece que, no sé, pudiese ser
una posibilidad utilizar esto, porque si yo me voy a un formulario y busco cambiar a la cosecante por otra expresión con las identidades, me encontraré que la puedo cambiar por 1 sobre seno, pero pues tampoco me va a ayudar mucho porque no tengo ninguna fórmula que sea 1 sobre seno y no hay pues en realidad otra identidad por la cual pueda cambiar la cosecante simplemente. Si fuera una cosecante cuadrada, pues hay unas identidades ahí pitagóricas que se pueden usar, pero en este caso no. Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues no sé, trataremos de usar esta fórmula declarando a v como el argumento de cosecante. ¿Quién es el argumento de cosecante? 4x cuadrada. Bueno, comencemos por ahí y veamos si nos sirve, ¿no? Vamos entonces a declarar a v como 4x cuadrada. Entonces, digamos, v va a ser declarada como 4x cuadrada. ¿Qué estás tratando de hacer o qué estamos tratando de hacer? Estoy tratando de llevar mi integral a la cosecante de v para poder usar esta fórmula. Sin embargo, ya solo necesitaría aquí un dv y este dv tendría que ser el resto de la integral. ¿Quién es el resto de la integral? X de x. Si este diferencial de v que necesito aquí y que voy a sacar a partir de esta función no me arroja estos dos términos, el cambio de variable no me sería útil. Pero pues sin especular, vamos a sacar este diferencial. No se te olvide, el diferencial de una función es la derivada de dicha función, derivada en este caso de 4x cuadrada, por el diferencial de la variable independiente, que en este caso es x. Ok, bien. La derivada aquí, nada compleja, derivada de x cuadrada es 2x, que si la multiplicamos por 4 sería 8x de x. Observando este diferencial, me pregunto, ¿será que sí me sirve? Pues sí, en efecto sí nos sirve. ¿Por qué? Porque yo necesitaba, a partir de ese diferencial, para poder usar esta fórmula, obtener el resto de la integral, que era un x por un dx. Y aquí lo tenemos, x por dx, que es lo que teníamos aquí. Lo único que está de más es este 8, pero al ser una constante, pues no me estorba. Simplemente la pasamos del otro lado. Aquí pasaría dividiendo y sería x por dx, lo que necesitaba cambiar, ¿no? Entonces, este x de x, este que está aquí, que era esto, lo puedo cambiar en la integral por dv sobre 8. Entonces, estos dos términos pasan a ser en la nueva integral dv sobre 8. Que insisto, este 8 no me va a estorbar porque lo puedo sacar como una constante, un octavo de la integral de la cosecante de v de v. Y entonces veo que realizando este cambio de variable, esta integral puede ser expresada de esta manera, donde tengo posibilidad de usar la fórmula 10, que es la integral de cosecante de v. Muy bien, entonces si utilizamos pues esta fórmula, nos dice que esto sería un octavo del logaritmo natural del valor absoluto. Vamos a darle un poco más despacio. Sería entonces un octavo del logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante de v menos la cotangente de v más la constante. Y aquí pues simplemente bastaría con revertir el cambio de variable. ¿A quién declaramos como v? A 4x cuadrada. Entonces nos queda cosecante de v, que es 4x cuadrada, menos cotangente de v, que otra vez es 4x cuadrada, más nuestra constante de integración. Y ahí terminaríamos este ejercicio que se pudo resolver mediante un cambio de variable para adaptar nuestra integral original a una integral de nuestro formulario. ¿Correcto? Bien, hagamos otro ejercicio similar a este.
Y tenemos ahora el siguiente ejercicio. Integral de coseno de x sobre seno cúbico de x de x. Obviamente no hay ninguna fórmula que se adapte aquí porque ninguna es una división o un cociente. Y entonces habría que buscar otra estrategia. ¿Qué estrategia podríamos utilizar aquí? Una identidad trigonométrica. Bueno, habría que estarle buscando en el formulario por quién podría cambiar un coseno de x, que no hay muchas posibilidades. Y senos cúbicos, pues no hay ninguno ahí en los formularios de identidades, hay para seno cuadrado. Entonces, pues si de entrada no veo una identidad trigonométrica que pueda utilizar, pues siempre podremos tener a la mano la herramienta del cambio de variable, ¿sale? Entonces, podemos proponer un cambio de variable, a ver si nos sirve, y si no, pues podemos intentar con otra cosa, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos a hacer un cambio de variable? Pues tenemos dos funciones, arriba coseno y abajo seno cúbico. Entonces, pues yo puedo declarar, ¿qué me convendría aquí? Puedo declarar v, la nueva variable, a coseno o a seno, a cualquiera de las dos. Pero considero que conviene más declarar a seno porque está elevado a una potencia y tal vez podamos utilizar después la regla de la potencia si soy capaz de llevar esa integral a esa forma, ¿no? Entonces vamos a declarar a nuestra variable. Bueno, lo que iba es lo siguiente, o sea, tal vez no sea tan claro en esta manera de expresarlo, pero si yo lo pongo así, seno cúbico de x quiere decir seno de x al cubo. Entonces puedo declarar a v como seno de x y llevarla a un v cúbica, ¿sale? Una de las cosas que te puedo ir, digamos, aquí pasando al costo es que ¿quién siempre es candidata a hacer una v o para realizar un cambio de variable? Cuando tú identifiques dentro de una integral que una función, al derivarla, que es un diferencial, o al diferenciarla, obtengas el resto de la integral, entonces el cambio de variable es muy viable. En este caso tú dices, fíjate, si yo tomara v como seno, su derivada me da coseno, entonces es viable. Y tú dirías, pues también pude haber tomado a v como coseno y su derivada me da seno, entonces ¿por qué no pudo ser v coseno? Fíjate, porque la derivada de coseno es seno, pero seno no tendría que estar en la parte de abajo, tendría que estar en la parte de arriba. O sea, la derivada de coseno es seno, no 1 sobre seno. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para que fuera viable, seno tendría que estar en la parte de arriba, no en la parte de abajo. Bueno, entonces declaremos a v como seno de x. Entonces, este cambio de variable, insisto, va a ser de utilidad si al derivar o al diferenciar v obtengo el resto de la integral. ¿Quién es el resto de la integral? Fíjate, lo que estás tratando de hacer es llevar esta integral a algo sobre v cúbica. Entonces, ¿qué es todo lo que sobra? Todo lo que sobra es esta parte. Coseno de x. ¿Sale? Toda esa parte que sobra de la integral la tengo que sacar del diferencial, si no el cambio de variable no va a ser útil. Hagámoslo, ¿no? Entonces tenemos dv es igual a, o cualquier diferencial, a la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente, en este caso x. Otra vez es una derivada muy sencilla. Derivada de seno es coseno de x, ¿sale? Entonces, dv sería coseno de x, que efectivamente, si tú te fijas, era lo que yo necesitaba. Coseno de x es esta parte que tenía aquí. Entonces, todo este término, coseno de x, puedo intercambiarlo por dv. Y entonces paso a esta integral.
integral de dv sobre v cúbica. Entonces, como tengo una potencia, aquí aplicamos ley de exponentes y tendríamos la siguiente integral. Integral de v a la menos 3 de v, que para esta aplicamos la regla de la potencia, que diría v a la menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 más la constante de integración. Esto nos queda v a la menos 2 entre menos 2 más la constante. Y fíjate, aquí el exponente pues no se permite negativo, lo pasamos hacia abajo negativo. Arriba quedaría 1 sobre 2. Y v, ¿quién es? Bueno, sería aquí primero v cuadrada, para nada más cambiar el exponente de signo y ya nos quede positivo. Ahora hacemos el cambio de variable, sería menos 1 sobre 2. ¿Y quién es v? V es seno de x, y al estar, digamos, aquí, seno de x al cuadrado más constante. Y digamos, pues ahí está el, ¿cómo se llama? El resultado de esta integral. Y ya digamos, ya es correcto, ¿no? Sin embargo, pues no parece tan elegante este resultado o tan simplificado. Y aquí justo lo acomodé de una manera en la que tú veas lo siguiente. Es muy evidente, hay una serie de identidades que se llaman inversas, que es 1 sobre una función, y siempre pues hay una identidad inversa que se pueda aplicar. Entonces fíjate en esta parte. 1 sobre seno es una identidad bastante conocida. ¿Quién es esa identidad? Pues si tú vas a tu formulario y ves identidades pitagóricas, vas a encontrarte que identidades inversas, que 1 sobre seno de x o de cualquier argumento, alfa por ejemplo, la inversa sería la cosecante, ¿sale? Inversa de cosecante es el seno, entonces esta parte puede ser cambiada por cosecante, pero fíjate, el seno está aquí abajo y cosecante estaría como arriba y abajo quedaría el 1, por eso son inversas, ¿no? Entonces, fíjate, quedaría de la siguiente manera, menos, y entonces esto pasa a convertirse en cosecante, el 2 queda en la parte de abajo, ¿sale? O bueno, lo podemos ver así, un medio y 1 sobre seno es cosecante de x, pero está al cuadrado, entonces sería cosecante cuadrada más constante, y así nos quedaría este resultado, ¿no? Haciendo el uso de una identidad trigonométrica para dejar el resultado expresado de una manera más compacta, ¿no? Este resultado se ve bastante mejor que este que está aquí. Bueno, entonces aquí quedó otro ejemplo más de una integral trigonométrica. Sin embargo, aquí a la hora de integrar no fue necesaria ninguna de estas fórmulas. Entonces, el hecho de que tenga funciones trigonométricas una integral no quiere decir que necesariamente o forzosamente se tengan que usar estas fórmulas, ¿no? En este caso, ¿cuál fue la fórmula de integración que usamos? La de la potencia, ¿sale? Sin embargo, mediante el cambio de variable con las funciones trigonométricas pude adaptar a la integral para usar la integral de la potencia y no fue necesaria ninguna de estas, ¿sale? Muy bien, pasemos a un último ejercicio para ver si podemos dejar ya claro este tema. Y bien, pues terminamos con este último ejercicio que dice la integral de cotangente de b teta más tangente de b teta al cuadrado diferencial de teta. Bueno, quitamos las fórmulas y todo lo que teníamos ahí porque este ejercicio es un poquito más amplio, no hubiese sido suficiente el espacio que teníamos. Pero bueno, ¿cómo podemos comenzar este ejercicio? De entrada, pues tú dices, aquí hay una suma, ¿no? Entonces lo puedo separar como la suma de las integrales, no de entrada, porque tienes una potencia que encierra esa suma, ¿no? Entonces, afortunadamente esta potencia es cuadrada y tenemos dos términos, es decir, es un binomio al cuadrado. Algo de la forma a más b
al cuadrado. Entonces todo binomio al cuadrado, si tú recuerdas, cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo y el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces, lo primerito que vamos a hacer es aplicar esta fórmula de binomio cuadrado para ahora sí, que no predomine la potencia, sino la suma y poderlo separar en 3 integrales. Ok, entonces apliquemos el binomio al cuadrado en esta integral. Fíjate, sería el cuadrado del primer término, o sea, cotangente cuadrada de b teta más el doble del primero por el segundo, el doble de este por este, el doble de cotangente de b teta, tangente de b teta, más el cuadrado del segundo término, o sea, más tangente cuadrada de b teta. Ya aplicamos el binomio diferencial de teta. Listo, ok. Ya hicimos una integral mucho más grandota y vas a pensar que eso que tuvo de bueno si ahora ya está más grande. Bueno, lo bueno es que ya aquí no predomina la potencia como aquí, sino la suma. Y eso es útil porque la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces ya no me tendré que preocupar por toda la integral en toda su extensión, sino por cada una de las integrales de los términos de manera independiente, ¿no? Entonces, la primera integral sería integral de cotangente cuadrada de b teta de teta, más la siguiente integral que tiene una constante que se puede sacar, 2 veces integral de cotangente de b teta tangente de b teta de teta, más la siguiente integral de tangente cuadrada de b teta de teta. ¿Vale? Entonces ya tenemos 3 integrales. Ok, nos preocupamos por ellas de manera independiente. Bueno, si yo reviso el formulario que tenía al inicio de 10 fórmulas para funciones trigonométricas, no hay ninguna para la cotangente cuadrada. La hay para la secante cuadrada o para la cosecante cuadrada, no para la cotangente cuadrada. Y entonces tú dirás, ¿cambio de variable? No es viable porque no tenemos de dónde agarrar. ¿Quién podría ser nuestro cambio de variable? B teta, pero no quitaríamos la cotangente cuadrada y no hay otra función de dónde agarrarnos para decir su derivada me da el resto de la integral, ¿no? Entonces cuando el cambio de variable entonces tampoco sea viable, una identidad trigonométrica, ¿sale? Y entonces busquemos una identidad trigonométrica para la cotangente cuadrada. Bueno, tenemos en las identidades que se llaman pitagóricas una identidad trigonométrica que dice 1 más cotangente cuadrada de alfa es igual a cosecante cuadrada de alfa. Y entonces de aquí puedo despejar la cotangente cuadrada para poderla sustituir aquí. Nada más pasaría el 1 restando. Cosecante cuadrada de alfa menos 1. Y entonces la puedo aplicar aquí. Y tú vas a decir, ¿y eso me servirá? Pues veámoslo, ¿no? Sería integral entonces de cosecante cuadrada de alfa. Alfa es el argumento, en este caso b teta, menos 1 de teta. Y dices, ok, pero pues ya en lugar de ser una integral ya tienes 2. Ah, pero estas dos ya es en una suma y lo puedes separar. Es decir, integral de cosecante cuadrada de b teta de teta menos la integral de 1 de teta. Que acuérdate, el 1 aquí pues no se pone. ¿Vale? Y esto te sirve porque tienes fórmula para la integral de la cosecante cuadrada y la integral de d teta, pues también la tienes en un formulario. Entonces este cambio sí nos sirvió, ¿vale? Entonces ya tenemos cómo resolver esta primera. Ahorita la terminamos. Vámonos con la segunda. Ok, la segunda dice más 2 veces la integral de ¿qué? Cotangente de b teta
tangente de b teta de teta. Pues, si tú buscas en el formulario, si hay una integral para esto, no la hay. Hay una que es secante por tangente o cosecante por cotangente, pero no esta específicamente. Entonces nos vamos a un formulario de identidades trigonométricas a ver si encuentro una para el producto de una cotangente con una tangente. Y en efecto la vamos a encontrar. Hay justamente una identidad que dice cotangente de alfa por tangente de alfa, o sea, del mismo argumento, es igual a 1. Entonces, todo esto puede ser intercambiado por 1. Entonces, es como si tuvieras dos veces la integral de 1 de teta. Que insisto, otra vez, ese 1 no se pone, ¿sale? Ok, esa la llevamos aquí directamente. 2 integral de teta. Muy bien, entonces ya tenemos cómo resolver estas dos. Vámonos a la tercera. Sería más la integral de tangente cuadrada. Nos vamos al formulario y otra vez no hay integral para tangente cuadrada. Insisto, para cuadrada solo secante cuadrada o cosecante cuadrada, que aquí ya vamos a poder usar una, pero para tangente cuadrada no tengo nada. Entonces, otra vez nos vamos al formulario de identidades y vemos si hay alguna identidad para tangente cuadrada. Y la va a haber, una identidad pitagórica. Esa identidad nos dice lo siguiente, es muy parecida a esta. Dice 1 más tangente cuadrada de alfa es igual a secante cuadrada de alfa. De aquí despejamos la tangente cuadrada para poderla sustituir. Y tangente cuadrada de alfa es secante cuadrada de alfa menos 1. El 1 pasa restando. Y entonces puedo cambiar la integral de la tangente cuadrada por esta integral. Integral de secante cuadrada, en lugar de alfa tenemos argumento b teta menos 1 de teta. Y esto lo puedo separar en dos integrales. Integral de secante cuadrada de b teta de teta menos la integral de 1 de teta. Que acuérdate, ahí el 1 no es necesario ponerlo. Y entonces ya tengo cómo resolverla, porque esta fórmula de secante cuadrada sí está dentro de las 10 fórmulas de integrales trigonométricas y esta integral también es conocida. Sin embargo, date cuenta de lo siguiente. Tienes dos integrales de d teta, ¿sale? Tenías dos. Y aquí te quitan una integral de d teta y te quitan otra integral de d teta. Entonces, tenías dos y te quitaron dos integrales de d teta. Entonces, esas tres integrales se van y nos quedan estas dos, nada más. Integral de cosecante cuadrada de b teta, integral de secante cuadrada de b teta. Y entonces, pues ya tenemos ahí en el formulario cómo aplicarlas. Nada más que en el formulario las llama de cosecante cuadrada de v, entonces se puede sugerir un cambio de variable, llamar v al argumento b teta, que afortunadamente es el mismo aquí. Entonces declaramos a v como b teta y sacamos su diferencial. Diferencial de v, esta es muy sencilla, sería derivada de teta 1 y entonces quedaría b por d teta. El b lo podemos pasar dividiendo y entonces este d teta puede ser cambiado por dv sobre b. Entonces, de este modo, esta primera integral quedaría integral de cosecante cuadrada de v y de teta, que es dv sobre b. Aquí, pues esta b la podemos sacar de una vez como 1 sobre b. Y quitarla de aquí. Mismo caso nos va a servir para acá, ¿sale? Secante cuadrada aplica el mismo cambio de variable, entonces sería 1 sobre b, integral de secante cuadrada de v, dv. Y ya,
1 sobre b es factor común, lo ponemos aquí. Y si decimos quién es la integral de la cosecante cuadrada de v en nuestro formulario, tenemos que es menos cotangente de v más la integral de la secante cuadrada es la tangente de v, y ya todo más constante. Y finalmente podemos revertir el cambio de variable y hacemos un cambio. Podemos escribir primero esta que es positiva y luego que esta que es negativa. Sería tangente primero de v, que es b teta, más, no era menos, perdón, menos cotangente de v, que es cotangente de b teta, y más su constante de integración, que aquí ya no nos quedó espacio, pero así sería nuestro resultado final. Entonces, pues esta integral estuvo mucho más interesante, tuvo muchas más variantes que pudimos utilizar, las identidades, las fórmulas, el binomio al cuadrado, y pues bueno, te puedes encontrar de este tipo bastantes. Bueno, espero hasta aquí te haya sido claro. Todavía tenemos otra segunda parte de este tipo de integrales, porque pues está complejito el tema, sobre todo en el uso de las identidades. Ahí es donde a veces nos podemos aturar un poquito más, pero ya lo veremos en un siguiente video. Hasta aquí espero te haya sido claro hasta donde resolvimos, y nos vemos en el siguiente.